a abrir sus Biblias en San Lucas 18:35. San Lucas, Evangelio de San Lucas 18:35. Y vamos a leer algunos versículos, así que estén atentos. También les recomendaría que empiecen a tomar la costumbre de traer un cuadernito, un avirome, para anotar los versículos, para así después releerlos en su casa. Porque a través de releer los versículos de la lectura bíblica, usted va a tener una mayor comunión con Dios y le van a quedar más cosas. San Lucas 18:35. Si ya lo encontraron, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, el título que lleva mi Biblia dice: Bartimeo recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Hasta acá la palabra del Señor. Y lo importante de cuando ustedes o cuando nosotros escuchamos predicaciones, es prestar mucha atención y ver en qué me toca a mí. El Señor ha estado hablando desde el principio de la reunión y yo me reía para mí adentro porque decía qué grande que es Dios, porque Él siempre, a través de su Espíritu Santo, nos da la guía de lo que tenemos que decir. Y lo primero que nosotros tenemos que ver acá, acerca de este hombre ciego, Bartimeo, es que realmente era un hombre que estaba desahuciado, era un hombre que estaba abatido, era un hombre que estaba humillado, era un hombre que pedía limosna, ciego. Imagínense, en aquel momento, estamos hablando de 2000 años atrás, lo que sería, el hambre que pasaría, la suciedad en que viviría, los desprecios que vivía. Muchas veces nosotros, cuando por ahí tenemos que pedir un favor o medio que le pedimos a una persona y se nos cae la cara de vergüenza, ¿verdad? Porque, ay, ¿cómo le voy a pedir a esto? ¿Cómo le voy a pedir? Y tenemos esa vergüenza. Imagínense este hombre Bartimeo, ciego de nacimiento, todo lo que él vivía. Pero fíjese una cosa, Bartimeo, a pesar de esa discapacidad que tenía, estaba atento a todo lo que pasaba. Estaba atento a todo lo que pasaba. Toda esa situación que le tocaba vivir adversa, no podía con él, sino que él se sobreponía a todo eso malo que le estaba pasando y estaba atento. Estaba atento a todo lo que pasaba a su alrededor. Y dice la palabra que
cuando escuchó a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Él no estaba perdido en su dolor, no estaba perdido en su humillación, sino que él estaba muy atento a todo lo que pasaba a su alrededor. Y de la misma manera nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque el enemigo, Satanás, lo que quiere es que nosotros nos quedemos enroscados en el problema, quiere que nos quedemos enroscados en nuestra necesidad, quiere que cerremos los ojos a todo lo demás y que nos metamos en nosotros mismos y que no nos importe nada de lo que pasa ni de nadie. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque eso es lo que busca el enemigo. El enemigo busca enfriar el amor de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si nosotros nos quedamos enroscados en nuestro problema y en nuestra necesidad, nos quedamos en nosotros y no nos importa nada más de lo que pase. No me importa si aquel sufre, no me importa si este está enfermo, no me importa si este comió, no me importa si a este tuvo una pérdida de algún ser querido, no me importa porque soy yo para yo. Y eso no es correcto ante los ojos de Dios, porque dice la palabra que nosotros somos siervos de Dios y que a través de nuestra vida nosotros tenemos que llevar vida a los demás. ¿Se va entendiendo? Amén. Bueno, pero fíjese lo que dice en el versículo 38. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y fíjese, en estas pocas palabras se demuestra lo que Bartimeo era. Bartimeo, ciego, despreciado, humillado, mendigo, él creía en Dios. Y él tenía fe en Dios. Y esto queda demostrado justamente por esto que él decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alguien que me lea 2 de Samuel 7, 12 y 13. 2 de Samuel 7, 12, 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Lo escucharon, mis hermanos? Amén. Se los leo yo. Y cuando Dios le está hablando al rey David, 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esa era la promesa que estaba recibiendo David, y esto era lo que reconocía Bartimeo y le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él reconoció en Jesucristo que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el cumplimiento de la promesa de Dios que le había hecho al rey David 1000 años antes. Fíjese, humillado, mendigo, él sabía las Escrituras y tenía una confianza en Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando pasamos problemas y cuando pasamos necesidades, esa confianza se pierde? Así es. Y Bartimeo era ciego de nacimiento. Sin embargo, él creía en Dios
Y él esperaba en Dios. Y fíjese qué tremendo cómo nos marca lo que nosotros tenemos que hacer y cómo nosotros tenemos que vivir. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que los demás le decían, cállate, cállate. Y a nosotros y a vos también te dicen, cállate, cállate cuando vos tenés un problema, una necesidad. Quizás pueda haber una persona que te diga, ¿y para qué vas a la iglesia? Si vas, perdés tiempo, te sacan la plata, no recibís. Y ese es Satanás el que está hablando a tu mente. Lo mismo que le pasó a Bartimeo. Cállate, ciego, cállate, no molestes. Y cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos necesidades, cuando nos dice un médico te vas a morir, pasa exactamente lo mismo. Tenemos que entender que nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Realmente entendemos eso? Que si algo nos toca pasar es por voluntad de Dios y es algo que Dios nos quiere hacer un proceso. Es algo que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y él más gritaba y le decían, cállate, cállate. ¿Cuántas veces cuando vos tenés problemas escuchás esa voz en tu interior que te dice, ¿y para qué orás? Deja de orar. ¿A ustedes les pasó? A mí sí. A mí sí. ¿Para qué vas a esperar? Dios no te oye. Ese es Satanás. Ese es el enemigo de tu alma que te quiere robar la salvación de tu alma. Porque donde vos le das cabida, tu amor se empieza a enfriar. Y en vez de escuchar la voz de Dios, empezás a escuchar la voz del enemigo y vas a empezar a hacer cosas que el enemigo quiere que hagas. Y con cada cosa que hagas, te vas a ir separando más de Dios. Y es un camino suave el declive, no es un barranco, sino es una pendiente muy suave, muy suave, muy suave, por la cual nosotros nos vamos a empezar a deslizar. Y va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar totalmente apartados de Dios, sumidos en la desesperación, lejos de la vida eterna, y sin saber qué vamos a poder hacer con nuestra vida. Desesperados. ¿A ustedes les ha pasado? A mí sí. Y fíjense, él luchó por su bendición. Le decían cállate y él más gritaba. Y cuando vos tenés problemas, ¿qué haces? ¿Te pones a llorar? ¿Te pones a criticar a Dios? ¿Te pones a quejar? ¿O más fuerte oramos? Más fuerte buscamos al Señor. Más fuerte clamamos al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Dios, porque no puedo más. ¿Y cuántas veces el ser humano realmente le pasa esto y se aparta de Dios? Tristemente eso pasó en todo el mundo con el tema de la pandemia. Se estipula más o menos que el 33% de la población cristiana se apartó de las iglesias por la pandemia. Y estamos hablando de millones de personas, porque se cree más o menos que los cristianos evangélicos, protestantes, somos 600 millones en el mundo. El 33% son 200 millones. ¿Se dan cuenta la cantidad? 200 millones de personas dejaron la iglesia. ¿Por qué? Porque prestaron oídos a lo que no tenían que prestar oídos. Porque el enemigo te va a decir, ¿para qué buscas a Dios? Sin embargo, cuando las iglesias estaban cerradas,
se hacían reuniones de hogar, cada uno oraba en su casa, cada uno buscaba de Dios en su casa, y así permaneció porque el Espíritu Santo nos fortaleció y el Espíritu Santo nos seguía guiando a través de esa gran tribulación que fue el tema de la pandemia. Y ahí vimos la fidelidad de Dios, pero porque tratamos de buscar de Dios. Hacíamos lo que hacía Bartimeo: Jesús, ayúdame, necesito. Y tenemos que ver qué hacemos ahora nosotros. Fíjense cómo pasan estas cosas. Ahora fíjense lo interesante de esto, ¿no? Yo les hago una pregunta. ¿Jesús sabía que estaba Bartimeo a los gritos ahí? ¿Jesús sabía? ¿No? ¿O sí? Jesús lo conoce todo. Jesús es Dios. Antes de llegar a Jericó sabía que se iba a encontrar con Bartimeo. Él conoce todas las cosas. Y así como lo conocía Bartimeo, te conoce a vos, me conoce a mí. Y ahora fíjese, Jesús iba caminando y Bartimeo iba a los gritos atrás. ¿Por qué Jesús no le dijo directamente: Bartimeo, vení? ¿Por qué creen que no hizo eso? ¿Por qué esperó Jesús a ver la reacción de Bartimeo? A ver qué es lo que hacía Bartimeo. ¿Saben por qué? Porque Bartimeo tenía que hacer su proceso. Bartimeo tenía que pelear por su bendición. Bartimeo necesitaba afirmarse en su fe. Y Bartimeo necesitaba reconocer a Jesús como Dios, como Señor y como Salvador. Bartimeo tenía que hacer su proceso. Y esa es la respuesta por la cual a veces vos orás y muchas veces el Señor se tarda en contestar, porque estamos en un proceso, porque el Señor nos quiere enseñar en medio de todas las situaciones que nosotros vivimos a tener una confianza plena en Él y a que nosotros confiemos ciegamente en sus palabras, porque el Señor Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Eso dijo el Señor Jesús. Aún en medio de tu necesidad, aún en medio de tu enfermedad, de tu carencia, de tu dolor, de tu pérdida, Jesús está ahí. Él no miente. Somos nosotros los que nos quedamos en la pérdida, en la enfermedad, en que no tengo dinero, en que tengo problemas con mis hijos, y nos quedamos ahí, en ese círculo vicioso. Y no vemos que Jesús está ahí y que en Él nosotros tenemos la victoria asegurada. Porque si nosotros realmente nos humillamos delante de Dios y buscamos la presencia de Dios y oramos y clamamos y le pedimos a Dios misericordia, Él nos va a dar su misericordia porque son nuevas cada mañana. Amén. Nos va a ayudar a vivir día por día. La palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero también Jesús dijo: cada día tiene su afán. Cada día tiene su problema. Cada día tiene su lucha. El tema es que con esa misericordia nueva nosotros venzamos la lucha de ese día. Y la misericordia nueva es que Dios está al lado nuestro y que Él es nuestro proveedor y es nuestro Dios y es nuestro Salvador y Él es nuestro ayudador en todas las cosas. Fíjense que este proceso Jesús lo permitió para ver
para ver realmente qué hacía Bartimeo, a ver la fe de Bartimeo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac? ¿Se acuerdan? Dios le dijo que se lo diera en holocausto a su hijo. ¿Y él fue? Él fue con el hijo y los criados. Pero dice la palabra que le dijo a los criados: esperen acá, que nosotros vamos a adorar y volvemos. Él sabía que tenía una promesa de Dios. Y él sabía que Dios no es loco. Porque si le prometió que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones y que su descendencia iba a tener linaje, ¿cómo le iba a pedir que matara al hijo? Dios no es loco. Dios no es loco, el hombre es loco. El hombre se deja llevar por sus impulsos, por sus malos deseos, y todo eso nos va separando de Dios. Entonces, fíjese, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Dice la palabra, nos vamos a saltar a Marcos 10:49. Marcos 10:49. Y esto es un ejercicio que usted tiene que hacer, porque son 4 los evangelios que relatan la vida de Jesús, y no nos tenemos que quedar con una sola versión, sino que tenemos que ver todo lo que nosotros estamos buscando. Fíjense, es el mismo tema de Bartimeo. Bartimeo en Marcos 10:49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Se lo repito. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y fíjense qué tremendo que es este versículo, y la verdad que es tremendo y muy doloroso también, porque los mismos que le decían: cállate, no molestes al maestro, cállate, ciego, perro, o lo que le dirían, ahora le dicen: tené confianza, te llama, vení. Ojo, mis hermanos, con ser tropiezo a aquel que busca del Señor. Mucho cuidado con eso. Porque los mismos que le decían cállate eran tropiezo a Bartimeo, le querían robar la bendición a Bartimeo, y si Bartimeo se dejaba vencer, la iba a perder. Mucho cuidado con ser tropiezo. Mucho cuidado cuando algún hermano te dice: ay, qué sé yo, no recibo de Dios y estoy flaqueando. Mucho cuidado, no le vayas a decir: y no, la culpa es tuya, no lo acuses, no levantes tu dedo para decirle ninguna aberración. No tenemos que ser piedra de tropiezo. ¿Sabes lo que le tendrías que decir? ¿Qué le dirían a ustedes? A ver, empecemos por ahí. ¿Qué le dirían? Si voy yo y les digo: mirá, mi hermano, la verdad que no quiero ir más a la iglesia porque no puedo más, oro y no recibo, las cosas me siguen siendo tan mal. ¿Qué le dicen ustedes? Como hijos de Dios, ¿no? ¿Qué le dirían? Apa. Nadie sabe qué le diría.
Vení, hermano, vamos a orar juntos. Vení, hermano, vamos a ayunar juntos. Vení, hermano, vamos a clamar juntos por tu necesidad. No abandones, mi hermano. Fortalecete en el Señor, porque Dios dice en su palabra que Él nos va a bendecir, que sus pensamientos son de bien y no son de mal. Tenemos que ser de bendición nosotros. Vení, hermano, abrazarlo, orar con Él, buscar la presencia de Dios con esa persona. Y decirle, oremos, Señor, oremos, vamos a buscar la presencia de Dios para que Dios te pueda bendecir, para que Dios pueda tocarte y Dios pueda sanarte. Tristemente, hay una enfermedad muy grande en el pueblo de Dios, que es la falta del amor. Y la falta del amor no es, ay, te amo, hermano. Saluda a su hermano cuando entramos y decirle, te amo, hermano, hermana. No. El verdadero amor es, ¿estás mal? Vamos a orar al Señor. Podés contar conmigo en tu necesidad. Podemos buscar juntos. Yo te voy a ayudar en todo lo que yo te pueda ayudar. Busquemos de Dios, pero no aflojes, mi hermano. No aflojes, mi hermana, porque hay bendición. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es verdadero. Dios cumple sus promesas. No abandones. ¿Cuánta empatía nos falta? ¿Cuánta empatía nos falta? Y nosotros, a medida que vamos escuchando el mensaje, tenemos que preguntarnos si nosotros somos así. ¿Cuánto nos falta realmente recibir de ese amor de Dios y buscar el amor de Dios? Ahora fíjense, yo también les leo Marco porque hay otros puntos que no lo dice Lucas, pero que es importantísimo. Dice el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Los que le gritaban que se callara, ahora le decían, no, vení, tené confianza, y él tira la capa. Es algo tremendo esa acción de Bartimeo. Es algo tremendo, porque fíjense, esa capa era símbolo de su miseria, era símbolo de la atadura que él estaba viviendo en su vida, y él arrojó la capa. Y la pregunta es, ¿cuál es tu capa? ¿Cuál es tu atadura? Alguien que me lea Isaías 58:6. Esto viene aparejado con el ayuno congregacional que tuvimos ayer, que fue un hermoso ayuno, donde el Señor se manifestó en nuestras vidas, en donde Dios habló a nuestras vidas y en donde creo que todos salimos fortalecidos de este ayuno. 58:6. Amén. Se lo voy a leer porque prendieron la bomba esta y ya empezamos. Dice Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Es algo que Dios le decía al pueblo de Israel por medio del profeta, los estaba retando, porque ellos ayunaban para tener la razón. Había un pleito entre uno y otro, yo voy a ayunar para que Dios te reviente, para que Dios me dé la razón. Y no. Dios en su palabra dice acá en Isaías, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí?
desatar las ligaduras de impiedad. ¿Y saben cuáles son las ligaduras de impiedad? Todo aquello que nos separa del Padre, todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que nosotros guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros sentimientos, que nos apartan de Dios. Esas son las ligaduras de impiedad. Y eso hay que sacarlo. Y eso hizo Bartimeo al arrojar su capa. Él soltó esa ligadura de impiedad. Él soltó eso que lo tenía atado. Él soltó eso que lo tenía sumido en la miseria. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus ataduras de impiedad? ¿Cuáles son? ¿Qué albergás en tu corazón y en tu mente que te tiene sojuzgado, que te tiene sojuzgada, que no te deja avanzar, que no te deja creer, que todos los días te batalla en la mente y en el corazón, que vos escuchás un versículo que dice Dios que te va a ayudar, que Dios va a estar contigo, y vos, esa atadura de impiedad te hace descreer en la palabra de Dios? ¿Cuál es tu atadura? ¿Cuál es tu atadura de impiedad? Esto es un análisis que vos tenés que hacer en tu vida. Porque Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero si nosotros tenemos esas ataduras, esa capa que simbolizaba la que tiró Bartimeo, jamás vamos a poder ser libres. Jamás. Porque estamos albergando cosas en nuestro corazón. Una, que no son agradables a Dios. Y otra, que lo único que va a producir es mal en nuestra vida. Porque esas ataduras nos van a hacer que al final perdamos la fe, que nos apartemos de Dios, que busquemos otros caminos que no son de Dios, donde por ahí te va a salir alguno y te va a decir: ah, mira, yo conozco una que por ahí hace unos trabajitos y vas a conseguir más pronto lo que vos necesitas. A mí me lo han dicho. Y entonces ahí vamos a los grupos. Y ahí peor vamos a seguir atados. ¿Te das cuenta? Desatemos las ligaduras de impiedad. Por eso es bueno ayunar. Y no es el ayuno agarrar y estar triste, así, ¡ay, tengo hambre! No. El ayuno es entregar el momento a Dios. Vos podés ayunar 1 hora, aunque sea. Vos podés ayunar 1 hora, vos podés orar. Podés entregarle 1 hora de tu vida al Señor, leyendo la palabra, ayunando, reconociendo la maldad que hay en cada uno de nosotros y diciendo: Señor, límpiame, porque yo con esto no voy a entrar. Su palabra dice que en el reino ningún inmundo entraría. Y la persona, aunque suena feo, cuando quiere decir inmundo, es la persona pecadora, es la persona que se regocija en el pecado, es la persona que hace mal, apartado de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Dediquemos 1 hora, 1 hora por día, mis hermanos, a buscar de Dios. 1 hora para clamar. ¿Te gustan las novelas? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta ver Netflix? HBO, Max. Dedicarle 1 hora al Señor. Media hora. Pero dedicársela para realmente buscar de Él. Porque en Él está la vida. ¿Lo sabes? Entonces, la palabra dice en Santiago
que el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿cómo? Le he contado por pecado, se lo saben, ¿eh? Entonces, ¿y la paga del pecado? Es muerte. Se lo saben también. Entonces, mis hermanos, repensemos cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tomemos el ejemplo de Bartimeo, arrojemos definitivamente esa capa que nos tiene sojuzgado, todo eso que tenemos en el corazón que no nos deja avanzar, todo eso que nos tira para atrás, todo eso que mata nuestra fe, todo eso que mata nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve llevar todas esas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón? De nada. De nada. Y mientras nosotros no lo hacemos, el enemigo contento y feliz. Fíjense, cuando él tira su capa, tuvo el encuentro personal con Jesús. Porque dice después en el versículo 51, en el 50, arroja la capa. Estamos en Marcos 10:50, ¿no? Sí, 10:50. 10:51 dice, respondiendo Jesús. Jesús le respondió, ¿antes o después que tiró la capa? Después de que tiró la capa. Y ahí tuvo el encuentro personal con Jesús. Mi hermano, mi hermana, si vos querés tener un encuentro verdadero con el Señor Jesús, tenemos que tirar nuestra capa. Tenemos que limpiar nuestra alma, tenemos que limpiar nuestro corazón y ahí vamos a tener el verdadero encuentro como lo tuvo Bartimeo. Bartimeo tuvo sus luchas, tuvo sus pruebas, él estaba terriblemente en el último agujero del pozo, pero él tenía fe en Dios, él reconoció a Jesús y cuando sintió el llamado de Jesús, que todos nosotros lo sentimos, por eso estamos hoy en este lugar, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque Él es el que nos llamó. Como decían, no que nosotros le elegimos, sino que Él nos escogió a nosotros, arrojó la capa. Y ahí vino el encuentro, ese encuentro personal. Cada uno de nosotros podemos tener un encuentro con el Señor, pero ¿sabes una cosa? Ese encuentro va a ser mucho más grande cuando más capas nosotros tiremos, cuando más nos limpiemos, cuando más sanemos nuestra alma de todo aquello oscuro que todavía hay. Más encuentro vamos a tener con Jesús. Y la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. Arrojemos la capa, mis hermanos. Los jóvenes tienen una ventaja, que al ser jóvenes no vivieron muchas cosas, pero los que somos ya viejitos, muchas capas tenemos. Muchas cosas nos ha golpeado el mundo, y muchas malas enseñanzas y muchas malas mañas, pero las tenemos que arrojar si queremos tener verdaderamente ese encuentro real con el Señor. Y fíjese, qué tremendo, ¿no? Cuando tuvo el encuentro personal con Dios, en el 51 estoy, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Su encuentro personal. Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y en el 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y le seguía Jesús en el camino. Palabra de Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Bartimeo, ¿qué recibió primero?
A ver si me están prestando atención a la palabra. ¿Qué recibió primero Bartimeo? ¡Tatán, tatán! Relean el versículo 52, por favor. ¿Cómo? No, no, no. Ya habíamos definido que Bartimeo tenía fe. ¿Qué recibió Jesús? ¿Qué recibió Bartimeo? Mis hermanos, cuando lean la palabra, presten atención y léanla bien. Vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Lo primero que recibió fue la salvación. Eso fue lo primero que recibió Bartimeo. Y eso es lo primero que recibiste vos y que recibí yo cuando reconocimos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador, cuando le pedimos el perdón de nuestros pecados y le pedimos que nos ayude. Él primero nos da la salvación. Y luego Bartimeo recibió la vista. ¿Se dan cuenta? Busquemos realmente ese encuentro con el Señor por nuestra salvación. No lo busquemos a Jesús para que Él nos provea salud, para que Él nos provea dinero, para que arregle los problemas con mi mujer o con mi marido, con mis hijos, en el trabajo. No. Busquemos a Jesús primeramente por nuestra salvación. Porque Jesús le dijo a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. Y seguidamente recibió la vista. Mi hermano, prestemos mucha atención al tema de la salvación de nuestra alma. Porque de nada nos vale nadar en dinero, nada nos vale tener muchísimas relaciones, muchísimos amigos, muchísimas cosas, si tu alma y mi alma se pierden. De nada vale. Podrás pasar un tiempo feliz y contento o contenta en esta tierra, pero después, cuando te toque pasar la eternidad, ahí viene el problema. Nunca nos olvidemos que tenemos una vida eterna en la cual Jesucristo nos dio por amor, por misericordia que nosotros no merecíamos cuando Él murió en la cruz del Calvario. Fíjense, volvamos ahora a Lucas 18. 18:42. ¿Se entendió el tema de la salvación, no? Amén. No, porque se quedaron muy callados, digo, por ahí. A veces no, los colombianos y los argentinos no nos entendemos, mira. Y eso que hablamos castellano, mira. Está tremendo, mira. Lucas 18:42. Ese es donde habíamos quedado. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y después, fíjese lo que pasa en el 43. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Fíjese qué tremendo esta actitud de Bartimeo, porque dice que le seguía gozoso. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos ganas de venir a la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros, hoy la célula? ¿Cuántas veces por ahí, ahí vino otra vez el pastor? No. Gozoso le servía. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que tener el gozo en nuestra vida porque el Señor nos ha escogido para vida eterna. Él dice que es nuestro cuidador,
que es nuestro ayudador, que en Él nosotros estamos verdaderamente completos, ¿cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo? ¿Vamos a tener lucha? Sí, vamos a tener lucha. Pero nunca te olvides que Bartimeo peleó por su bendición, cuando todo le decía que abandonara, incluso los que le seguían a Jesús. Terrible, ¿no? Yo me acuerdo cuando había partido mi esposa en Argentina, yo estaba tan deshecho que yo busqué ayuda. Bueno, ustedes saben mi testimonio, yo busqué ayuda en una página cristiana. Y una apóstol me dijo que yo era un enfermo espiritual porque lloraba por la pérdida de mi esposa. Eso me dijo una llamada apóstol. Así que fíjense a qué punto podemos llegar, ¿no? Sin embargo, Dios tuvo misericordia y alguien contestó la llamada y Dios hizo que nos encontremos y ella es mi esposa, la pastora Alba Luz. Fíjense la misericordia de Dios. Pero si yo me hubiera quedado con eso, de que era un enfermo espiritual, en medio de la crisis que yo estaba, ¿quién sabe lo que hubiera hecho? Por eso, nunca seamos tropiezo. Y a pesar de lo malo que nos toque vivir, sigamos buscando a Dios, porque en Él vamos a tener la respuesta. Fíjense lo que dice. Le seguía gozoso, glorificando a Dios. Qué hermoso, ¿no? Glorificar a Dios, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza. Pero no cantando coritos de avivamiento. Yo tengo un amigo. No. La verdadera gloria y la verdadera alabanza es que yo vaya cambiando mi vida, que vaya transformando mi vida para lo que Dios quiere, diciéndole: Señor, vos diste tu vida por mí, yo te lo agradezco, yo no me lo merecía y yo quiero cambiar, porque yo jamás te puedo pagar lo que hiciste por mí. Entonces yo realmente te entrego mi vida para que tú hagas con ella tu voluntad. Y son palabras muy grandes esas, porque significa que ya no nos mandamos nosotros, sino que Dios nos manda. Me estoy atrasando. Y dice que todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Él era un testimonio vivo del milagro de Dios. Y vos y yo, ¿somos testimonios vivos de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Somos verdadero testimonio? ¿O nos falta mucho todavía para dar ese verdadero testimonio? Y no es pasar al frente y hablar acá, sino es que la gente vea que nosotros hemos cambiado, que Dios nos ha transformado y que Dios nos hizo libres. Esa es la verdadera glorificación a Dios y el testimonio vivo. Y encima, Bartimeo terminó siendo un medio para que las personas se acercaran a Dios. ¿Por qué? Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Nosotros somos testimonio para que realmente las almas se acerquen a Dios? ¿O todavía seguimos enroscados en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en las cuatro paredes de nuestra casa y nadie sabe que Dios transformó y cambió nuestra vida? ¿Somos testimonio? Y para terminar, alguien que me lea Proverbios 10, 17, porque la verdad me extendí mucho, 50 minutos. Proverbios 10, 17. Amén. Se los voy a leer yo. Camino a la vida es guardar la instrucción,
Pero quien desecha la reprensión yerra. Yo sé que esta predicación fue dura, porque en realidad es dura la predicación, a pesar de que, bueno, hubo sonrisas y todo lo demás, es dura la predicación. Yo les voy a leer esta versión que me gustó más, que es de la Biblia de las Américas. Por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión se extravía. Lo leo de vuelta. Por senda de la vida va el que guarda la instrucción. Dios hoy nos ha instruido desde que empezó el culto, hablando acerca de pelear de nuestra bendición, de no prestar oídos a todas las cosas malas. La palabra se trataba de eso. Dios nos está instruyendo, nos está enseñando. Pero el que abandona la reprensión se extravía. También Dios nos reprendió a más de uno porque nos preguntó cuál era nuestra capa y nos decía que por qué seguíamos con esas capas. No despreciemos la reprensión de Dios, sino que busquemos mejorar, porque ninguno se quiere extraviar. Porque si nos extraviamos de Dios, vamos a tener la perdición eterna. Dios me les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Preciosa palabra, ¿verdad? Que nos anima, hermanos, a seguir adelante y nos hace reflexionar en lo que estamos haciendo hoy. Qué hermoso. Y meditaba cuando el pastor predicaba en algo y dije, bueno, pensamos cuando buscamos a Dios venir por un milagro. ¿Por qué? Porque un milagro es algo que casi lo vemos imposible a nuestro parecer, ¿verdad? Humanamente hablando. Entonces buscamos lo divino, que es el poder de Dios, para conseguir ese milagro. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero, así como venimos por nuestro milagro, es bueno que hagamos lo que este hombre hizo. Y en esta versión dice la palabra que al momento él recobró la vista, pero empezó a seguir a Jesús en su camino. Amén. Empezó a seguir a Jesús en su camino. Porque podemos recibir un milagro, pero no seguir a Jesús. Así es. Tú y yo podemos recibir un milagro, pero ¿cuánta gente nosotros no les hemos hecho un favor y no nos han agradecido? ¿Hay alguien aquí que le haya pasado eso? A todos, yo creo que a todos, ¿verdad? Bueno, imagínense cómo se puede sentir Jesús después de haberle ofrecido a este hombre un milagro de recobrar la vista y que no lo hubiera seguido, sino que se hubiera ido indiferente. Pero este hombre valoró no solo el milagro, sino también la salvación que el Señor le ofreció. Amén. Amén. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies y que allí donde estás vamos a orar, y vamos a orar pensando cuál es la capa que yo me tengo que quitar. ¿Cuál es la capa que hasta el día de hoy me pesa tanto que no puedo caminar? Puede ser la capa de la mentira, puede ser la capa de la ira, cualquier cosa, hermanos, que nos hace daño, que nos enferma física y espiritualmente. Amén. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás y piensa cuál es la capa que tú tienes que hoy te la quieres quitar, para que sea Jesús obrando en tu vida ese milagro.
Oh Padre, en esta mañana, Señor, Sí, Señor. nos hemos reunido aquí, Señor, para adorarte, para aprender de tu palabra, Dios. Sí, Señor. Y gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este hombre Bartimeo. Es un ejemplo, Señor, de fe, de creerte a ti, Señor. Él ni siquiera podía verte porque no tenía vista, pero había oído de que había alguien llamado Jesús que estaba predicando la palabra de Dios y trayendo salvación. Sí, Señor. Y gracias por este testimonio de este hombre, Señor, que con ligero, Señor, se apresuró a quitarse esa capa. Hoy, Señor, aquí hay un grupo de personas, Señor, anhelando un milagro tuyo, Dios, una transformación de vida, Padre. Pero es necesario que nos quitemos la capa que nos pesa. Sí, Señor. Esa que no nos deja avanzar, Señor. Esa que nos impide tener una comunión contigo. Esa que nos es tropiezo, Señor. Quizás es tan larga que la pisamos y caemos, Señor. Pero hoy, Padre, yo me quiero quitar esa capa. Allí donde tú estás, ya tienes en mente qué significa esa capa para ti. Amén. Entonces, espiritualmente, visualízate quitándote esa capa que te ha impedido caminar en la vida con la libertad de Cristo. Porque la palabra dice que lo que dijo libertad será verdaderamente libre. Y tú no has venido a escuchar la palabra de Dios para seguir igual. Dios está marcando un cambio en tu vida hoy. Porque los mejores tiempos de tu vida están por llegar. Sí, Señor. Los tiempos donde tú vas a ver que las puertas se te abren. Los tiempos donde tú vas a ver que hay algo diferente que pasa en tu vida y en la vida de tu familia. Oh Señor, cambia y transforma en esta hora, Señor. Sí, Señor. Haz ese milagro, Señor, que necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Oh Padre, gracias, Dios mío. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Porque tú dices que el que se acerca a ti y cree que le hay, Señor, tú no despreciarás. Tú no desprecies, Señor, el corazón de un pecador arrepentido, Señor. Amén. Gracias en esta mañana, Dios, por las promesas fieles y verdaderas, Señor. Tú dices que cuando tomamos esas decisiones, Señor, somos transformados, Dios. No queremos ser desagradecidos, Señor. Queremos ser agradecidos, Señor, y seguirte en tu camino, Padre. Que nada entorpezca nuestra decisión, Señor. Mira aquí cada vida, Dios. Mira cada necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que sean ellos impactados por tu palabra, Señor. Para que sean impactados, oh Dios, a través, Señor, de lo que tú estás haciendo en ellos, Señor. Para que tu vida nunca sea igual. Oh, gracias, Espíritu Santo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Llena los vacíos, Señor, de cada corazón en esta mañana, Dios. Amén. Llénalo, Jesús. Llénalo como llenaste la vida de este hombre Bartimeo, Señor. Padre, gracias, Dios. Ahora diga conmigo, Señor, Señor. yo decido